Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor,
Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, Me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Mi suerte está en tu mano, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos con alegría a Cristo el Señor que resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos.
Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado. ¿Era necesario que el Mesías padeciera todo esto, así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iban más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. Muy interesante las lecturas que tenemos este día, domingo. Pero voy a enfatizar más en la segunda lectura, la carta del apóstol San Pedro. Es muy interesante nosotros que comprendamos nuestra relación con Dios. Mucha gente dice: yo creo en Dios, y es verdad, pero ¿cuál es tu concepto de Dios? Quiero mostrarte que hay una diferencia verdaderamente única, es única en el cristianismo. Todas las demás religiones se refieren a Dios como el Todopoderoso, el Misericordioso, el Clemente, el Altísimo, y le han dado infinidad de nombres como Alá, el Elión, el Shaddai, Elohenu, Yahweh, etc. Todos están refiriéndose hacia el único Dios altísimo, soberano y dueño. Pero el cristianismo tiene una diferencia que es vital. ¿En qué consiste este punto que es vital? Lo que nos dice la carta de San Pedro al principio. Dice: ustedes llaman a Dios Padre. Eso lo hace totalmente distinto. Hace muchos años, cuando yo era jovencillo, todavía no me había evangelizado. Había nacido católico, pero no tenía una relación personal con Dios, pues porque era muy jovencillo. Y yo veía a Dios como un policía, como alguien que me está vigilando, porque cuando eres niño siempre te dicen: hey, Dios te está viendo, y cuidadito con que digas mentiras, porque Dios te va a juzgar y te va a castigar.
Y eso nos lo van metiendo en nuestra cultura. Creo que en la cultura hispana, no sé si en la cultura canadiense o en la cultura americana exista eso, pero a nosotros nos metían desde pequeño el típico Dios policía. Y te va a castigar Diosito. Bien. También en ese entonces encontré un libro que cautivó mi corazón, de una mujer, y el libro me llamó la atención porque se llama Me atreví a llamarle Padre. Y captó mi corazón porque creo que todos tenemos el deseo de tener una relación personal con alguien que es superior, pero que no sea un jefe, que no sea un policía, que no sea un gendarme, sino buscamos la figura de un papá protector, un papá amoroso, un papá que se preocupa para que me provea, para que me ayude, para que me guíe, para que me fortalezca. En todo corazón humano tenemos esa necesidad. Ya San Agustín había dicho, nos creaste para ti y nuestro corazón no descansará hasta encontrarte a ti. ¿A ti quién? Ese tú, ese Dios, es primeramente que nada un Padre. Pero tal vez tú hayas tenido una muy mala experiencia en tu vida y tal vez tu padre no fue perfecto o fue muy imperfecto. Quita de tu mente la idea tal vez trágica que tú tienes de un padre que a lo mejor fue un padre borracho, un padre golpeador, un padre abusivo. Dios no es nada de eso. A Dios le duele su corazón de padre cuando ve que los humanos a veces abusamos de los hijos o de personas más débiles, y porque Él sabe que eso va a distorsionar la imagen del Padre amoroso. Dios no lo quiere, pero nos ha dado el don de la libertad, y por eso tendremos que dar cuenta a cada uno de nosotros. Pero aquí nos dice que nosotros vamos a tener un temor filial. Cuidado también con esas palabras. A veces decimos la palabra temor y nos viene la palabra miedo, mantener cierta distancia. Pero el temor filial es una situación de respeto. Yo tengo a mis padres, amaba a mis padres y los amo aún, pero tenía un respeto de que ellos son la autoridad y por tanto a ellos, gracias a ellos tengo la vida. Gracias a ellos pues crecí, me desarrollé, tuve formación, educación. Ellos me forjaron. Una madre y un padre que realmente te quieren, pues te tienen que regañar, tienen que corregir, te tienen que guiar, nos guste o no nos guste. Y esta es la imagen que nosotros en la iglesia queremos mostrarte a ti. Tal vez por la situación de la vida tuviste una relación de papá un poco o muy accidentada, pero debemos liberarnos y debemos ser sanados para tener nosotros la imagen que Dios quiere. Y por eso dice, un padre que también es imparcial. ¿Qué quiere decir? A veces decimos, es que mi mamá y mi papá aman más a este que a este, o a mí me ama menos y a aquella la ama más. Fíjate que Dios Padre no es así. Desde que antes de que nacieras tú, o desde que se estaba formando en el vientre de tu madre, Él ya te conocía y te ama, y te amó y te amará porque Él es eterno. Y así como eres físicamente, así te ama, porque Él te hizo. Tal vez tú te rechazas a ti mismo, tal vez no tienes una buena imagen de ti, pero aún así Dios dice, yo te hice y rompí el molde. Eres único, eres única, eres irrepetible y vales mucho a mis ojos. Y dice, bueno, pero ¿por qué Dios quiso ser mi papá? Bueno, nosotros nos fijamos mucho que Jesucristo murió por nosotros, y es verdad. Que Jesucristo entregó su vida por nosotros, y es verdad. Y que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, es verdad. Eso es verdad total. Pero ¿quién lo permitió? Y aquí nos encontramos con el pasaje de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este es el punto central. Dios Padre había decidido enviar al Hijo de sus entrañas, al Hijo de la gloria, que ha estado siempre con su Padre, que ha estado en el don del Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, decidió enviarlo con ese propósito, sacrificar su vida
para que nosotros tuviéramos una nueva vida. Por eso aquí lo dice San Pedro. Dice, ustedes ahora tienen una nueva vida, una nueva esperanza, porque la vida que llevábamos antes era una vida inútil, era una vida estéril. Hace unos días, en estos días santos, vi la película de Risen, el Señor resucitado, y había uno de los personajes, es María Magdalena. Ustedes saben la vida que tenía María Magdalena. Y en un momento, el jefe de la guardia romana la manda a llamar y le dice, yo te conozco. Y ella le dice, ¿en mi antigua vida? Dice, no, yo te vi allí cuando estaba siendo crucificado ese hombre llamado Jesús. Estabas con la madre de él. Ah, sí. Y la trata de sacar, pero ella habla un lenguaje incomprensible para este hombre romano, pagano. Le dice, tú no puedes entender, es más allá de lo que te imaginas. Su amor es más allá de lo que tú puedes pensar. Y no la entiende. Y trata de localizarla. Y va con los soldados y le dicen, ¿conocen a la María Magdalena? Y le mandan la mano como 10. Y tratan de localizarla. Claro, su fama mala había quedado todavía, pero su vida había cambiado. De una vida estéril en la prostitución, en su propia autodestrucción, a una vida nueva. Y ella conoce, y cuando se encuentra con Jesús, le dice unas palabras hermosas. Subo a mi Dios, que es tu Dios, y subo a mi Padre, que es tu Padre. María Magdalena se sintió amada no solamente por Jesús, se sintió amada por el Padre que le había dado a su Hijo. Y así, Dios Padre nos dio a cada uno de nosotros ese don maravilloso que es Jesucristo. Por eso dice, ¿qué es lo que vales tú? Bueno, no vales por el oro ni la plata. En Europa y en Asia se llama, vale su peso en oro. Nosotros no valemos ni el oro ni la plata. Valemos lo que es la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Una sola gota de la sangre de Jesús hubiera bastado para salvar no solamente el planeta Tierra, sino salvar el universo entero, porque es la sangre de un Dios hombre verdadero. Dios y hombre, sangre preciosa, divina, humana, ofrecida en sacrificio, una sola gota. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, dijo, te doy hasta la última gota de mi sangre, porque con ella te voy a comprar para que seas miembro de mi reino de gloria. Eso es por lo que valemos. Tú y yo valemos el precio de la sangre de Jesús, crucificado, muerto, pero también resucitado. Porque Jesús dijo, yo entrego la vida, nadie me la quita. Yo la entrego y la doy por amor a ustedes. Como el Padre me ha amado, así también yo los amo. Y como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Ese es el prodigio del amor. Y luego dice San Pedro al final, en estos tiempos que son los últimos. Mucha gente tiene miedo al fin del mundo, al fin de los tiempos, y están viendo videos y programas tratando de saber qué va a pasar. Mira, estamos en las manos de Dios. Dios es eterno presente. Ya San Pedro en el siglo I decía, estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Para que te quede bien claro, los últimos tiempos inician desde el momento en que Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Por qué lo digo? Porque veremos el día de la ascensión que se aparecen unos ángeles y dicen, ¿por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que han visto irse volverá un día y establecerá su trono y su reino eterno. Por eso decimos, desde la ascensión de Jesús son los últimos tiempos. Ya han pasado 21 siglos, pero seguimos viviendo en los últimos tiempos hasta que Él venga. Puede venir mañana, como puede ser 1000 años, como puede ser 20.000 años, como puede ser la próxima semana. Lo importante, el Señor dice, no trates de indagar eso, porque nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Pero lo que te pido es que vivas conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es imparcial. A veces tenemos otra idea equivocada de Dios. Tenemos la idea de un papá bonachón, tipo Santa Claus,
que nos pasa todo lo que hacemos. Y no, el que la hace, la paga. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Lo que dice un dicho muy claro en el español: el que siembra torbellinos, cosechará tempestades. Pero después no le andes diciendo a Dios: ¿tú por qué permitiste eso? Te dice Dios: hijo, te di un don que se llama libertad. Te dije, camina por este camino, por el camino del sendero del bien, guardando los mandamientos, siendo honesto, siguiendo la vereda de mi Hijo Jesús. Hiciste lo que se te pegó la gana, ahora vas a cosechar lo que tú mismo sembraste. No es mi culpa, ya te lo habíamos advertido. O sea, ante Dios no podemos engañar a nadie y no podemos engañar al mismo Dios. Ahora, vamos al siguiente pasaje del Evangelio, que es riquísimo para que nosotros podamos leerlo, degustarlo. ¿Qué quiero decir cuando digo degustar? Cuando tú tomas una copa de vino y que la degustas, o comes algo que quieres saber el sabor, es dulce, es amargo, es ácido, déjame probar, déjame disfrutar. La comida se disfruta, la bebida debemos disfrutarla. Bueno, también nosotros debemos disfrutar cuando leemos la Escritura y la vamos abriendo para comprender este mensaje tan interesante. Dice que eran algunos discípulos, esa misma noche, domingo de la resurrección, estaban los 11 apóstoles y aparte los enviados, que ya San Lucas nos había presentado, que eran 70, estaban en Jerusalén. Pero dos de ellos, un tal Cleofas y el otro no menciona su nombre, andaban yéndose para un poblado a 11 kilómetros llamado Emaús. Emaús significa lugar de las aguas termales. Curioso, las aguas termales son curativas, pero también las aguas termales son aguas tibias, que significa mediocre. Porque eres tibio, te voy a arrojar de mi boca, dice el Señor. Ellos habían caído en una depresión, se habían sentido defraudados, porque ellos habían seguido al Maestro, al gran profeta, al Señor, y habían visto los milagros, sus predicaciones, sus obras, y habían quedado encantadísimos. Se habían sentido honrados de seguirlo y de ver los prodigios y portentos. Pero iban deprimidos e iban discutiendo los dos. Tal vez los dos tristes, cabizbajos, con sus esperanzas rotas, con sus sueños rotos, con los deseos que tenían. Y en eso Jesús se hace el encontradizo. No lo reconocieron. Tal vez como la Magdalena, que eran tantas las lágrimas que no reconoció a Jesús. Y estos hombres estaban tan sumidos en su propia tristeza que no les permitía ver a Jesús. Y Jesús se acercó a ellos. Porque Jesús dice en su palabra: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Y ellos eran 2 y estaban hablando de Jesús. Obvio, Jesús se hizo presente y les dice: ¿qué pasa? ¿Por qué vienen con esas caras? ¿De qué vienen hablando? ¿Qué? ¿Tú eres el único en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido? Pues cuéntenme, ¿de qué hablan? Y así Jesús va entablando un diálogo. A Jesús le gusta entablar diálogo con sus hijos, con su pueblo. Acuérdense aquella samaritana que llega a buscar agua y que le dice a Jesús: mujer, dame de beber. Y empieza un diálogo que trajo la conversión de esa mujer y la conversión de todo un pueblo. Acuérdense aquel hombre paralítico que estaba ahí esperando a quien lo llevara al agua y que Jesús le dice: ¿quieres sanar? Jesús gusta de entablar diálogo. A veces Jesús suscita problemas en nuestra vida, permite problemas para que lo busquemos. ¿Dónde estás? Y el Señor: aquí estoy. Llámame y te responderé y te manifestaré cosas grandes y profundas que tú ignoras. Pues bueno, estos hombres comenzaron a decir: pues lo que pasó con Jesús el Nazareno, hombre en prodigios y en señales y en milagros. Nosotros pensábamos, nosotros creíamos, nosotros sabíamos, pero ya han pasado 3 días y nuestras esperanzas son vanas. Aunque dicen que unas mujeres lo han visto y que vieron ángeles y no sé qué, pero bueno, uno de los otros encontraron la tumba, pero no lo encontraron a él. Fíjense el diálogo de ellos hacia Jesús.
ellos tenían tal vez una idea equivocada. La idea en aquel entonces, para que nos quede claro, era el Mesías vendría a liberar, y es efectivo, a liberarnos del poder del diablo, de las fuerzas del mal, y darnos la gracia de ser hijos de Dios y abrir las puertas a todos los pueblos de la tierra. Pero en aquel entonces, como el pueblo judío había sufrido muchas persecuciones de los asirios, de los babilonios, ahora de los romanos, ellos comenzaron a idear un Mesías de tipo tiempos de como un Mesías militar, un Mesías rey que vendría y decimos, como decimos en México, le partiría la mandarina en gajos a todos los pueblos, llegaría y vamos a tumbar a todos y que vamos a destruir al imperio romano y me voy a sentar en el trono de águila y voy a poner a todos los judíos a que gobiernen sobre la tierra y todos los demás van a ser aplastados. Esa era la idea que tenía el pueblo judío. Por eso cada rato sus discípulos decían, ¿y cuándo establecerás tu reino? ¿Y cuándo vas a hacer las cosas? Porque tenían la misma idea. Pero Jesús les había advertido, es necesario que el Mesías sufra persecución, va a sufrir esto, lo van a crucificar, va a morir, pero va a resucitar. Era difícil para ellos. Debemos hacer milagros, expulsas demonios, detienes las tempestades. Oye, ¿de qué estás hablando? Y parece ser que el propósito de Judas era impulsar a Jesús para que hiciera ese milagro de convertirse como un líder guerrillero, a establecer una revolución y aplacar a todas las naciones de la tierra. Pero Jesús no se deja engañar. Él venía a cumplir el plan del Padre. Y por eso Jesús les dice, qué insensatos y qué duros para entender. Y comenzando desde Moisés, les explica las escrituras con los profetas. Es necesario que entiendan que el Mesías tenía que padecer, sufrir y resucitar al tercer día. Y explicándoles, dices, sí, está bien. Como que empezó a meterles la cabeza, pongan atención, el Mesías ha venido y está entre ustedes, no como ustedes lo piensan, sino como Dios lo decide. Aquí podríamos poner el texto de Isaías. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. A veces queremos ponerle nuestros proyectos a Dios. Y dice un dicho, ¿quieres ver a Dios? Preséntale tus proyectos. Y Dios dice, estos son tus proyectos. No, estos son mis proyectos. De ti depende la obediencia a su plan y no a tu plan. Y por eso tenía que explicarles, volverles a dar la explicación. Y luego nos dice algo interesante. Jesús hizo como que se iba por otro lado, iba a seguir su camino por otro lado. Y estos discípulos habían quedado prendados de las palabras que le había dicho. Wow, este hombre sabe las escrituras, bueno, está explicando todo, ya estamos entendiendo. Y dicen, Señor, quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Ya se hace de noche, es peligroso. Mira, nos pueden asaltar, nos puede pasar esto. Ya estamos cansados, quédate con nosotros a cenar. Y Jesús aceptó. Y se sientan. Imagínate el momento. Y al menos quita a Cleofas y al otro y ponte tú y me pongo yo. Con nuestras penas, con nuestros problemas, con nuestros dolores, con nuestra plaga, con este dolor, con esta situación, mi falta de trabajo, mi falta de atención, la situación que tengo. Tengo miedo, Señor. Quédate junto a nosotros, que está atardeciendo, está anocheciendo. Las cosas se están poniendo feas, Señor. Ayúdame, ayúdanos. Y Jesús se sienta ahí y no lo reconocía hasta el momento que tomó el pan, dando gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio. En ese momento sus ojos se abrieron. Pero Jesús desapareció. ¿Se fue? No. Se quedó presente en ese pan y en ese vino que estaba ofreciéndole a sus discípulos. Y los dos quedan emocionados. ¿No ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las escrituras? Lo hemos visto. Y esos corazones apocados, tristes, con miedos, con temores, se convirtieron en unos corazones rebosantes de alegría
sus rostros resplandecieron con la presencia de Jesús en ellos y se levantaron y dijeron: vámonos de regreso a Jerusalén. No agarraron antorchas, no agarraron nada, corrieron. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra que Jesucristo les estuvo diciendo y la Eucaristía que recibieron en ese momento les dio la luz interior tan fuerte, tan resplandeciente, que pudieron caminar por todo ese camino de Emaús hasta Jerusalén, llegando con el gozo a decirles a sus compañeros, a los apóstoles y a los demás discípulos: hemos visto al Señor, se nos manifestó en la fracción del pan, estamos tal parte. Fíjense el gozo, cuando decían antes: quédate con nosotros que ya las cosas se está acabando. Y ahora vienen y les dicen ellos: también se le apareció a Simón Pedro. ¡Wow! Ese es el único texto en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Lucas, y después Pablo lo vuelve a repetir en su carta, en una de las cartas a los Corintios, dice que se le apareció exclusivamente a Simón Pedro, a solas. Una revelación, podemos decir, privada entre Jesús y Pedro, y que tal vez yo puedo desmenuzar un poquito lo que San Juan escribe. Recuerdas de que Pedro, al igual que Judas, había negado al Señor 3 veces, y Jesús se lo había advertido: antes de que el canto gallo una vez, me negarás 3. Y por eso Juan en su evangelio le muestra: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Yo creo que cuando Pedro estaba comiendo el pescado, casi se atragantó, y todos los demás discípulos mirando. Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y sigue comiendo Pedro y vuelve otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, sí, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no dijo me amas, ¿me quieres más que estos? Porque Pedro le contestaba: sí, yo te quiero. Y muy bien los hispanos sabemos que una cosa es amar y otra cosa es querer, porque todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es una gran verdad esa canción. Jesús nos ama, pero cuando nosotros le decimos: pues sí te quiero, al final Jesús se abaja al nivel de Simón Pedro y dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es lo que Jesús quiere escuchar de cada uno de nosotros. Jesús quería escuchar a sus discípulos de Emaús: no se achicopalen, no se entristezcan, yo estoy entre ustedes. Vendrán problemas, vendrán persecuciones, vendrán sufrimientos, vendrán pruebas, pero yo no los voy a dejar. Yo estoy con ustedes todos los días. Fíjate bien, todos los días hasta el fin del mundo. Me causa a veces tristeza cuando la persona dice: Padre, yo creo que Dios se olvidó de mí. Hijo de mi corazón, hija de mi corazón, Dios está en todas partes. No puede Dios esconderse de ti. Dios es eterno y sabe lo que piensas, lo que dices, lo que haces, hasta lo que no haces. Dios lo sabe todo. Escucha hasta la más pequeño clamor que hay de tu corazón. Nosotros no sabemos orar como se debe, pero el Espíritu Santo clama con gemidos. A veces no sabes qué decirle a Dios, pero hace: oh Señor, si tú. Yo entiendo hasta tu clamor, tu respiración, tu dolor, lo entiendo más que tú mismo. Por eso este evangelio es un evangelio que nos debe recordar que nosotros no debemos desfallecer. Jesús nunca dijo que la vida iba a ser perfecta en este mundo. Él es el que lleva el barco y Pedro lo sigue, y vendrán tormentas y situaciones difíciles. Él prometió que si lo seguíamos, todos llegaríamos a puerto seguro.
pero de la salida al puerto iba a haber tormentas, situaciones, dificultades. En el mundo tendrán tribulaciones, dice el Señor, pero no tengan miedo, yo he vencido. Confía en eso. Y yo te invito y te exhorto a que, como esos discípulos de Emaús, te abras al Señor y dile: Señor, tengo miedo, no sé, ya tengo 3 semanas de no trabajar. Señor, tengo miedo, me pasa esto, no sé qué va a pasar en el futuro, no sé si estoy enfermo, no sé. Dice el Señor: confía en mí, pero habla con Él. Padre, te doy gracias por el grande amor que tienes por cada uno de nosotros y porque nos has comprado en base a la sangre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque a veces pues dudamos y por eso clamo a ti en este momento. A veces somos como esos discípulos de Emaús que teníamos nuestras propias ideas y nos sentimos defraudados, deprimidos, y a veces tenemos la idea de que tú no lo puedes, y hoy nos demuestras que tienes control del mismo universo y que todas las cosas suceden por un propósito. Ayúdame a no desfallecer, ayúdame a no rendirme, ayúdame a mirar las cosas como tú las miras, no como yo creo que deben ser. Abre mis ojos como se las abriste a los discípulos de Emaús. Abre mi corazón para que pueda aprender más y más de ti. Gracias, Padre, por el don de tu Espíritu Santo. Amén.